Buenas noches, querido, ¿cómo están? Le habla su belleza, la belleza, Daniela. Bueno, hoy vengo con un tema, para mí es un poco triste, pero a la vez quiero darlo para que muchas personas se levanten, para que muchas personas se conviertan. Y cómo el Señor me llamó, cómo yo conocí a Jesús. Es un testimonio triste. Una vez quise dar ese testimonio, pero no quería por miedo, vergüenza. Pero yo no haré como los 10 leprosos del Evangelio, que Jesús sanó a 10 leprosos y de los 10 apenas uno solo lo siguió. Y yo no voy a hacer la excepción de esa gente. Y yo dije que yo voy a dar el testimonio completo. Me da un poco de vergüenza en el sentido porque está incluida mi familia en ese testimonio. Pero primero vamos a leer el Evangelio, porque desde que yo conocí a Jesús, me llamó mucho la atención ese Evangelio, me gustó. Jesús no está aquí, sino que ha resucitado. La resurrección de Jesús, donde yo antes no sabía de que Jesús existía, así como andan muchos que andan ciegos por el mundo, que no conocen al Señor. Cuando leí ese Evangelio, me gustó bastante, me gustó, porque ahí fue que abrí mis ojos y me di cuenta. Y cuando el Señor me llamó, fue que me di cuenta que Jesús está vivo, que Jesús es real. Déjame leer, vamos a leer el Evangelio. Dice: ha resucitado, no está aquí. Marco 16. Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron aroma para embalsamar el cuerpo, y muy temprano, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro. Apenas salió el sol, se decía una a otra: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron que la piedra había sido retirada a un lado. A pesar de ser una piedra muy grande, al entrar en ese sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido enteramente de blanco, y se asustaron. Pero él les dijo: no se asusten. Si ustedes buscan a Jesús Nazareno, el crucificado, no está aquí. Ha resucitado, pero este es el lugar donde lo pusieron. Ahora vayan a decir a los discípulos, y en especial a Pedro, que él se le
adelanta camino a Galilea. Allí lo verán. Tal como él le dijo, las mujeres salieron corriendo del sepulcro. Estaban asustadas y asombradas y no dijeron nada a nadie por el miedo que tenían. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es un evangelio claro donde nos habla de que Jesús no es una historia. Amigo, Jesús es real. Jesús es real. Porque a mí no me salvó hombre. A mí no me salvó ningún tipo de ser humano. A mí no me salvó psicólogo. A mí no me salvó médico. A mí me salvó la misericordia de Dios. Hacen 10 años, algo así, 10 años atrás, bueno, primero le voy a dar el comienzo de todo lo que yo viví. Desde muy niña, cuando yo tenía como 12 años, mi madre se fue de la casa. Empezó un miedo en mi interior. Mi madre no sabe esto, ni mi familia. Ellos lo van a ver por primera vez. Quizá van a decir que yo estoy loca porque estoy grabando este video. Pero yo dije, tengo que hacerlo. Y todo lo que Jesús hizo conmigo. No estoy grabando este video no para que la gente me coja pena ni lástima, sino para que se conviertan, de que vean que Jesús no es una historia, que Jesús es real. Cuando mi mamá se fue de la casa, yo tenía como 11 o 12 años. Mi vida se quedó paralizada. Yo no encontraba qué hacer. Le dije a mi padre que me sacara de la casa de allá porque tenía mucho miedo. Era un trauma tan fuerte que yo quería salir de aquel campo donde yo vivía con mi mamá y mi papá. Pero yo le cogí miedo a ese campo. Yo quería salir de allí. Por la falta de mi mamá ya no estaba conmigo. Y por el bullying que me hacían las personas de la escuela. Yo sentía un dolor tan grande, pero tan grande en mi corazón, que eso no tiene explicación alguna. Y luego me fui, mi papá me llevó a casa de una amistad de él a vivir aquí en San Francisco de Macorís. Ahí estaba con él. Pero ¿saben qué, mi amigo? Yo buscaba
el amor de mi mamá. No tan solo en esa casa viví con muchísimas amistades, pero yo no lo hacía porque quería. Yo buscaba el amor de mi mamá, el cariño de mi mamá, porque se me había ido. Sentía que mi alma, mi corazón lo tenía vacío. A poco tiempo empecé a soñarme con ese hombre de la cruz, con Jesús. Yo no lo conocía porque yo no iba a la iglesia. Empecé a hacerme sueños donde él me hablaba y me decía muchas cosas. A veces lo veía y a veces cuando lo veía llorando. Pero no botaba lágrimas de sus ojos. Él botaba sangre. Y ya yo le tenía una confianza de hablar con él, porque cada vez que me tiraba a la cama, era hablar con él. Y yo le dije un día, ¿por qué tú lloras? Y me dijo, primera vez en mi vida que digo esto, y se lo digo a la gente. Me dijo, por la mala vida que se están dando mis hijos en la tierra. Él me llegó a decir muchas cosas. Yo era apenas una niña. Y viví con amistades, con una amiga mía que se llama Heidi, que ella me socorrió una vez. Allí encontré mucho amor con esa familia, pero no sentía que me llenaba ese amor de mi mamá. Y seguía viviendo y viviendo en cada lugar. Nunca me prostituí, porque algo como que me prohibía eso. Nunca. A los 23 años todavía estaba señorita. Luego, como a los 24 años, me uní con el papá de mis hijos. A los par de años, me cayó algo. Me mudé en una casa y esa casa parece que tenía algo en la cisterna. Era como brujería. Había muchas cosas del cementerio metidas allí. Y todo eso fue afectándome. Hasta que mis hermanos caí en cama. Me atendió la abuela de mis hijos. Me acuerdo que ella me pasaba la mano por el cuello y me decía, yo no sé lo que tú tienes, pero sí sé que tú tienes algo extraño, porque tú tienes un caliente grande en el cuello. Pero Dios puso todas esas personas en mi camino para que me ayudara. También luego conocí a un señor en Nagua, porque cuando me casé vivía allí en Nagua. Conocí a un señor que le dicen Hipólito López Santos, que ora en la iglesia, allá en la iglesia católica, en la San Juan Bautista. La vecina me dijo, yo miren,
Yo nada más paraba interna. En ese tiempo yo no tenía seguro. Yo paraba solo interna. Y la última vez que estuve interna, yo escuché una doctora que dijo, a esa mujer la vamos a declarar desahuciada. En mi inconsciente, yo decía, Dios mío, ayúdame. No sé qué es lo que yo tengo, pero sí sé que algo tengo dentro de mí. Es como si fuera otra persona. Porque sentía mi cuello bien pesado, sentía como si alguien tuviera, como cuando una persona tú te la subes aquí arriba. Eso lo sentía yo. Y eso me quitaba la fuerza, yo estaba bien flaquita. Muchas personas se burló de mí. Me decían que yo estaba loca. Me decían la loca y eran palabras que el mismísimo Satanás, Dios reprenda, se la ponía en la boca a esa persona, porque a mí no me gustaba nunca que me dijeran esa palabra y Satanás lo usaba con esa palabra y me decían, esa mujer está loca. Por eso es que nosotros, los seres humanos, tenemos que pensar para hablar. Porque hay palabras, óigame bien, hay palabras que hieren, hay palabras que duelen. Y no todas las palabras se le dice a una persona. Y más cuando una persona está en un momento tan difícil, tan débil como el que yo estaba. Pero ahí estaba el Señor. Ahí estaba Él para darme la fuerza. Y la vecina me dijo a mí, vamos a llevarla, después que me dieron de alta, vamos a llevarla donde Hipólito, el que ora. Y yo le dije, yo no lo conozco, yo aquí no conozco a nadie. Y me dijo, yo la voy a llevar. Y como ella pudo casi arrastrando, la vecina me llevó donde él. Y él cuando yo iba a hablar, que yo le iba a decir algo, él me dijo, no me diga nada, porque Jesús me había hablado de usted. Ya Jesús me había dicho de usted, míralo como Dios con sus hijos. Ya Jesús me había hablado y yo la estaba esperando. Él es profesor y ese día no salió. Ese día no dio clase porque Jesús lo dejó en la casa esperándome. Y cuando ese señor empezó a orar por mí, el Señor le habló primeramente de mi depresión. Y yo, como no lo conocía, Jesús, yo en mi inconsciente decía, pero ¿y cómo este hombre sabe todo lo que yo he vivido? Me habló de mi madre, que yo estaba depresiva por la falta de mi madre. Y que eso que yo tenía estaba en la casa donde yo vivía. La brujería que yo tenía. Aparte de la depresión, eso me estaba matando también. Y que en el transcurso de la semana la iban a encontrar. Yo me mudé de aquella casa porque le cogí miedo. Y un fin de semana cayó mucha agua allá en Nagua. Y tengo muchas personas de testigos que lo que estoy hablando es la verdad.
Y el fin de semana cayó muchísima agua allí en Agua. Y el agua se metió a la casa. Y cuando buscaron personas para limpiarla, porque se metió hasta el mismo lodo, se metió. Y buscaron una gente para que limpiara también la cisterna. En la cisterna había una botella grande con cosas del cementerio. Tenía sangre y nombre. Y el hombre que la estaba sacando, ellos buscaron gente para que la sacara. Y nadie quería ponerle la mano. Y el que fue dijo, las personas que vivían en esta casa no están vivos, porque esto es algo para matar a una persona. Mira la misericordia que Dios tuvo conmigo. Pero óiganme bien lo que les voy a decir. Escuchen bien. Nunca me metí donde un brujo. Nunca. Dios está ahí de testigo. Por eso Dios me liberó a mí. Porque nunca me metí a brujear. Y a mi casa llegó hasta ir a una señora que yo ni siquiera conozco. Y me dijo, lo que tú tienes una brujería para que te mate. Y yo le dije, prefiero morirme en esta cama antes de yo meterme a brujear. Y Dios tuvo misericordia conmigo. Me pusieron en un proceso de liberación intergeneracional, primeramente, para poder liberarme de esa depresión y de esa soledad, de esa falta de amor que yo tenía. Lloro porque es un pasado muy doloroso, pero hoy yo soy feliz porque yo conozco a mi Jesús. Señor, me ha llenado de amor. No ando buscando amor por ninguna parte, porque Jesús me llenó de su presencia, me llenó de su paz, me llenó de su amor, ese amor que yo necesitaba, ese amor que yo buscaba por todos lados, en familia, en amigas. Hoy, Señor, lo ha llenado, me ha bendecido grandemente. He logrado salir adelante con mis 2 hijos. Ya mi niño ya tiene 15 años, la hembra tiene 13 años. Va a cumplir los 13. Y me siento feliz y orgullosa con mis 2 hijos. Yo les exhorto, mis amigos, que busquen a Dios, que busquen a Jesús. Hay muchas cosas desde mi testimonio que yo no la digo aquí porque no quiero herir a nadie. Pero el Señor ha hecho cosas grandes conmigo. Cuando Hipólito López me puso en ese proceso de liberación y después liberación intergeneracional, casi mente en forma de un exorcismo para poder liberarme de eso, porque seguía molestándome. Eso fue algo muy fuerte. Pero conocí a Dios, vi a mi Jesús a través de esa liberación, y lo veía. No es una historia, todo lo que le cuento es real. No es inventado, no es para que nadie venga y me dé un like o para que me manden a buscar por ahí. A mí no me interesa absolutamente nada de eso. Me interesa de que Dios, a ustedes le den la gloria a Dios, de que mucha gente se convierta, de que mucha gente sepa de que Jesús está vivo, que Jesús no es una historia. Todo eso me lo dijo él a mí. La gente piensa que yo soy una historia, pero yo soy real. La gente lo celebra en la Semana Santa como si fuera un gozo, pero Jesús es real
Y con todo lo que nosotros estamos haciendo a diario, lo estamos crucificando cada día más. Amigo, Jesús vive. Vive porque me devolvió la vida, porque ese día, cuando Hipólito López oró por mí, yo presentía la muerte. Yo presentía la muerte. Yo dije, hoy me muero yo. Yo siento la muerte. Es tan tarde que hasta me mareé cuando la vecina me agarró por la mano para pararme. Me dio hasta un mareo. Pero yo le decía, Señor, no lo haga por mí. Hazlo por mis hijos para que no se me críen solos. Como yo lo hice, que me crié sola, Señor. Gracias, Jesús, porque siento tu presencia, mi Dios. Gracias, mi Señor. Y Él me devolvió la vida. Él me devolvió la vida. Yo le rogaba y yo le decía, no es por mí, Señor, sino por mis hijos. Y yo sí puedo dar testimonio de vida, de que Jesús es real, de que Jesús existe. Y tengo muchas personas de testigos de todo lo que yo viví, que esto no es una mentira, que esto es verdad. De toda mi vida, lo que yo viví, lo que yo pasé, cuando me pusieron esa brujería y todas esas cosas. Mi familia está toda de testigo, mi hermana, que también viví con mi hermana, ella me atendió un tiempo, porque yo ni siquiera podía atenderme a mí misma, ni a mis hijos tampoco. Ellos pensaban que yo estaba loca. Pero Dios siempre estuvo conmigo ahí. Y hoy yo le doy la gloria y la honra a mi Señor por todo lo que Él hizo conmigo. Y no voy a hacer como los 10 leprosos. Yo le dije al Señor y le juré al Señor, mientras vida tenga, yo te seguiré. No soy una santa, cometemos pecado, pero me levanto y vuelvo y sigo a mi Señor, sigo para adelante. Y por más que a veces me llegan pruebas, me levanto y sigo hacia adelante y vuelvo donde mi Señor, porque la vida es así, somos seres humanos y cometemos errores. Pero yo les exhorto, hermanos, que busquen al Señor, que lo único real de este mundo se llama Jesús, no nadie, ni hombre, nadie. Todo es pasajero, solamente Jesús es verdadero.